la historia. Célebre por ser el autor del dicho "para lograr cualquier cosa hay que tener normas, nadie ha logrado nada sin ellas", Mo Tzu nace alrededor del año 470 a.C. y muere en el año 391 a.C. Probablemente artesano de oficio, Mo Tzu atrajo a muchos seguidores entregados y fundó la escuela filosófica del moísmo durante el período de los estados combatientes de China. Al igual que otros filósofos de su época, incluido el más conocido Confucio, Mo Tzu viajó de estado en estado para persuadir a los gobernantes de que adoptaran políticas destinadas a acabar con la guerra, aliviar la pobreza, instaurar la meritocracia y promover el bienestar de todos. Los moístas defendieron la primera ética universalista e imparcial de China y ejercieron una influencia significativa en la epistemología, el lenguaje, la lógica y la teoría política de la China primitiva. Tal vez su mayor importancia histórica radique en que moldearon profundamente la metodología filosófica y la ética del confucianismo primitivo, incluida la de los filósofos Manzi y Zhuangzi, cuyo pensamiento llegaría a dominar la China imperial durante sus 2 primeros milenios. En contexto. En el siglo VI a.C., Lao Tzu afirma que vivir según el Dao significa actuar intuitivamente y de acuerdo con la naturaleza. A finales del siglo VI a.C., la filosofía moral de Confucio subraya la importancia de los lazos familiares y las tradiciones. El pensador. Nacido poco después de la muerte de Confucio, Mo Tzu recibió una educación tradicional china basada en los textos clásicos. Más tarde, sin embargo, le disgustó el énfasis en las relaciones de clan que recorre el confucianismo, lo que le llevó a crear su propia escuela de pensamiento que aboga por el amor universal o Jian'ai. Por Jian'ai, Mo Tzu entiende que debemos cuidar a todas las personas por igual, independientemente de su estatus o de su relación con nosotros. Considera que esta filosofía, que se conoció como moísmo y que alimenta y sostiene toda la vida, es fundamentalmente benévola y conforme al camino del cielo. Mo Tzu cree que siempre hay reciprocidad en nuestras acciones. Si tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, recibiremos un trato similar a cambio. Este es el significado de cuando alguien me lanza un melocotón, yo le devuelvo una ciruela. Cuando los gobernantes aplican este principio de atender a todos con imparcialidad, Mo Tzu afirma que se evitan los conflictos y las guerras. Cuando el mismo principio es practicado por todos, conduce a una sociedad más armoniosa y, por tanto, más productiva. Esta idea es similar en espíritu a la de los principios utilitaristas propuestos por los filósofos occidentales del siglo XIX. El legado. A mediados del siglo IV a.C., la filosofía confuciana de Menzi subraya la bondad innata del hombre. A mediados del siglo IV a.C., el filósofo daoísta Zhuangzi critica el confucianismo y el moísmo. En el siglo III a.C., la dinastía Qin adopta el legalismo, se opone al moísmo, abogando por leyes fuertes para mantener bajo control la naturaleza esencialmente malvada del hombre. Dato curioso. Mo Tzu fue, en un principio, seguidor de las enseñanzas de Confucio hasta que se convenció de que el confucianismo ponía demasiado énfasis en un pesado código de rituales y demasiado poco en la enseñanza religiosa, momento en el que Mo Tzu decidió seguir su propio camino. El pensamiento de Mo Tzu, que se ubica en la filosofía china desde el enfoque conocido como moísmo, puede resumirse como: cuando alguien me lanza un melocotón, yo le devuelvo una ciruela.
Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué creerías que si tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, recibiremos un trato similar a cambio? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.